El encuentro de hoy, sí, de acuerdo al cronograma pactado, vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Hasta el momento, si bien utilizamos un subconjunto de funciones de las que provee el lenguaje, Python, ¿sí? Por ejemplo, range, por ejemplo, len, o por ejemplo, int, float, cuando hacíamos casteo de tipo. eh, la realidad es que es posible definir nuestras propias funciones en programación, ¿no? Lo cual hace extremadamente potente a los lenguajes y es una de las bondades que ha hecho o que ha permitido que se evolucione tanto, porque de alguna manera alguien puede generar una función que resuelva determinado problema y disponibilizarla, y luego cuando nosotros necesitamos resolver ese problema, podemos no tener que programar toda la funcionalidad nuevamente, sino que lo que podemos hacer es importarnos esa función que desarrolló otro programador, otro equipo de programadores y utilizarla. De la misma manera, nosotros podemos resolver un problema y disponibilizar esa función para que lo utilicen otros equipos u otras personas, ¿sí? Así que vamos a trabajar un poco ese concepto de funciones y de librerías. Y hacia el final les voy a contar un poquito de qué es un sistema de control de versiones, que también nos va a ser súper útil el trabajo colaborativo en programación, ¿sí? Algo por ahí medio por arriba ya hemos charlado, pero lo vamos a ver un poco más en profundidad y en acción. ¿Mm? Respecto al encuentro anterior de estructura de control de flujo, cuando vimos estructuras iterativas, no hay dudas. Podemos avanzar con funciones o quieren que resolvamos algún ejercicio. Tenemos una clase pesada, pero bueno, igual no importa. ¿Cómo lo ven? Avanzamos por omisión, avanzo. ¿Sí? Eh, sí, Sí, vamos a empezar la clase y quizá al final si queda tiempo vemos algún ejercicio. Perfecto, perfecto. Eh, Como plantea Luciana, si yo cumplo órdenes, hagamos eso. Eh, bueno, iniciemos la presentación formal de funciones, ¿sí? Conceptos iniciales. Un poco el concepto de modularización, ¿sí? Tiene que ver con esta idea, ¿sí? Que es uno de los cuatro pilares del pensamiento computacional. Los que hayan visto algún curso, por lo menos inicial, de pensamiento computacional, sabrán que hay cuatro pilares fundamentales: la modularización, la resolución basada en algoritmos, la abstracción y el descubrimiento o la identificación de patrones. Uno de los cuatro pilares muy importantes del pensamiento computacional y que también se materializa en programación de computadoras, tiene que ver con la modularización y esta idea de que se basa en descomponer a un problema grande con varios problemas más pequeños que podemos abordar a través de soluciones pequeñas que integradas resuelven ese problema grande, ¿sí? Hay un, un dicho bastante conocido en programación, en realidad un poquito viene de estrategia militar, el tema de, ya lo decía Sun Tzu con el arte de la guerra, sí, ante Cristo lo fue. Puedo ahorrarle, tengo por ahí el librito. Divide y vencerás. Un poquito la idea de la movilización va bien atado a eso. Y las ventajas, básicamente, yo pensé que esto tenía algún tipo de interacción, pero no. De trabajar de forma modular, ¿sí? A través de funciones, básicamente que facilita, como les decía al final del encuentro pasado, la programación y el testing. Básicamente el testing tiene que ver con que cuando uno separa en funciones diferentes del código y falla una función específica, sabe cuál es la función que, que implementa esa parte de la solución, entonces sabe dónde ir a buscar. Si yo tengo un código en Sábana que no está separado en funciones y hay un error en el medio, habrá que ir y scrollear y buscar dónde inicia el problema. Ahora bien, si yo tengo una función un problema más grande y una de las partes de ese programa grande es que busca el mayor entre tres números,
me devuelve un mayor erróneo, yo ya sé que tengo que ir a buscar y a resolver y a retestear la función que busca el mayor, ¿sí? Por eso es que se habla en los libros de referencia, van a encontrar como que facilita el testeo. También permite el desarrollo incremental porque uno puede ir desarrollando de a funciones y disponibilizando funcionalidad parte a parte, diferente de que cuando trabajamos como hasta ahora en un problema a partir de un único script, lo que va a pasar es que hasta que no termine de programar no funciona nada. En cambio, si yo tengo diferentes funciones, una de entrada, por ejemplo, otra de salida, y otra de procesamiento, bueno, cuando yo programo la parte de entrada ya tengo una funcionalidad que por lo menos resuelve una parte del problema. El trabajo favorece el trabajo en equipo, también tiene que ver con que yo tengo en pantalla a Ivana, Cecilia, Florencia, podría decirnos, ellos podrían decir entre ustedes, yo programo la función que resuelve tal cosa, que va a devolver tal valor. Otro de los compañeros resuelve, Iván, por ejemplo, resuelve otra funcionalidad y Florencia otra diferente. Eso permite que vayan desarrollando los tres en paralelo y después puedan integrar esa solución, ¿sí? Con los scripts, como venimos trabajando hasta ahora, eso se vuelve un poco más difícil, ¿sí? Y por otro lado, fundamental, esto que hablábamos al principio, permite la reutilización del código. Es decir, yo desarrollo una solución y no tiene mucho sentido que luego venga otra persona, si esa función está bien desarrollada, a implementar la misma funcionalidad. Es decir, a nadie se le ocurriría implementar nuevamente el modelo de regresión lineal que ya está implementado en Scikit-learn en Python, por ejemplo. Es decir, ¿para qué haría eso? Yo simplemente importo esa librería, esa función y lo utilizo. Ahora bien, ¿cómo son las funciones en programación? Son un fragmento o una porción de programa que permite efectuar una operación. Es decir, tiene un objetivo determinado, ¿sí? Es un mini programa, podríamos pensarlo así, y se comunican con el programa principal, es decir, el paño que tenemos hasta hoy, ese script entero que tenemos hasta hoy, a través del pasaje de parámetros. El programa principal le pasa parámetros a la función y esa función devuelve uno o más resultados, ¿sí? Como por ejemplo, imaginemos la función int, por ejemplo, a la función int, ¿qué tipo de parámetro le pasaba? ¿Qué le pasaba como parámetro? Un número. Un número no. Justamente int lo que hacía era devolverme un número entero. ¿Recuerdan que yo cuando trabajaba, por ejemplo, con el input, qué tipo de dato me devuelve el input? Y por eso yo le aplicaba el int. Texto. Un Ah, string, ¿no? Sí, Una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, en el caso de la función int, recibe una cadena de caracteres. También vimos en un ejemplo que podía recibir un flotante. ¿Y qué tipo de resultado devuelve? un número entero. Un entero, ¿sí? Eso va a ser siempre así en las funciones. Van a recibir entre 0 y n parámetros diferentes con diferentes tipos de datos y va a devolver ninguno o muchos resultados, ¿sí? Una función, van a encontrar otros lenguajes de programación, y esto es importante que se queden con el concepto. Hay muchos lenguajes de programación que implementan procedimientos y funciones. ¿Mm? Ambos son porciones de código. La diferencia entre un procedimiento y una función es que una función, como pasa en matemática, que es una proyección de un conjunto de valores en un resultado, una función siempre devuelve al menos un resultado, ¿sí? El procedimiento es una porción de código que hace algo, pero puede no devolver al programa principal un resultado, ¿sí? Por ejemplo, en Python no están implementados los procedimientos, ¿sí? Va a resolver todo con funciones. Lo que sucede es que hay funciones que van a devolver algo y hay otras que no van a devolver nada, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de procedimiento que en Python no está implementado es el print. El print viene, muestra algo en pantalla, pero no es que devuelve un resultado que es alojado en una variable. Simplemente toma una cadena de caracteres con un conjunto de variables, las muestra en pantalla y vuelve y sigue la ejecución del programa. Pero no es que pone un resultado, devuelve un resultado que yo luego o alojo en una variable o lo utilizo en una expresión o en una condición, ¿sí? Como sí pasa con int, como sí pasa con len, por ejemplo.
como si pasa con input, ¿sí? Esto es importante. En Python solamente existen las funciones, no los procedimientos, pero van a encontrar algunos lenguajes de programación que tienen implementadas dos cosas, las funciones y los procedimientos. La diferencia es esa. Las funciones siempre devuelven un resultado, básicamente hacen referencia a la función de matemática por esa cuestión, y en caso de Python es un poco más espurio ese concepto de función, porque podría no devolver nada. Un poco el esquema de una función es este, ¿no? Va a recibir un conjunto de parámetros, ¿sí? Como por ejemplo el int, dijimos recién, que recibe un parámetro y va a resolver un conjunto de resultados. Acá tenemos nuestra primera función, ¿sí? Recuerdan que allá por el primer encuentro, cuando éramos muy jóvenes, hace 2 semanas, una y pico, resolvimos un ejercicio que lo que hacía era calcular el área de un rectángulo, ¿sí? Ahora bien, había un conjunto de código que resolvía esa utilidad, ¿sí? Tenía un par de inputs, luego teníamos la expresión que hacía el cálculo y luego lo mostrábamos en pantalla. Bueno, si nosotros quisiéramos persistir esta funcionalidad para que luego lo utilicen otros programadores, podríamos definir una función. La forma de definir una función, la sintaxis, es a partir de la palabra reservada def, ¿sí? Bueno, acá estoy indicando que hay un conjunto de parámetros, hay un procesamiento dentro de la función y hay una devolución de resultados, ¿sí? La sintaxis de una función, ¿sí? Comienza con la palabra reservada def, eso se pinta en azul. Luego lo que vamos a tener que identificar o determinar es un nombre para esa función que lo asignamos nosotros y que tiene que tener, ¿sí? La misma característica de las variables, ¿sí? Es una única palabra, no puede empezar con valores numéricos, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso se va a llamar área rectángulo y cada uno de los parámetros yo los voy a identificar entre paréntesis separados por una coma. Bien. Luego de la lista de parámetros defino los dos puntos y adentro, ¿sí? Va a haber un bloque de código que es el que va a desarrollar la funcionalidad que tenga esa función, ¿sí? En este caso es simplemente estas dos líneas de código. De hecho, la primera es innecesaria porque ya esta asignación borra el 0, ¿sí? Y al final lo que vamos a tener es, en caso que retorne resultados, la palabra reservada return con el valor que yo quiero devolver al programa principal. En este caso, la función se llama área-rectángulo, toma dos valores. Fíjense que por defecto en Python no tengo que decir de qué tipo son. Luego lo que pasará acá adentro es que si no son del tipo que yo espero y defino operaciones que no están definidas para ese tipo, me va a tirar error. Tengo el bloque de código que genera la funcionalidad y luego tengo los resultados que quiero devolver al programa principal. Una cuestión interesante es que yo puedo, dentro de las funciones, definir mis propias variables. Pero estas variables, como en el caso de resultado, van a tener un alcance solo dentro, ¿sí? Un alcance local se llama, solo dentro del código de la función. Si yo acá fuera, antes de la definición de la función o después, hago print resultado, me va a tirar error. No existe resultado. El resultado es una variable local de la función área-rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿No? Más o menos. Bien, bien. Ahora bien, ¿cómo me comunico con el programa principal? Sencillamente así. Este programa principal es el script tal cual lo teníamos, tal cual lo desarrollábamos hasta ahora, ¿sí? Hay una asignación interna de base y altura. Paso, uso esas variables como parámetros en la llamada área rectángulo y yo luego cuando imprima Z acá, ¿qué les parece que va a devolver? ¿Qué va a mostrar? El resultado de la Bueno, función. ¿Qué es cuánto? De 15. 15. Exactamente. Que es 15, ¿sí? Lo que va a pasar con esta función es que
se va a ejecutar, ¿sí? La llamada a esta función, ¿sí? Va a devolver este return. Va a ser, acá se va a hacer el cálculo, 5 por 3, o sería 3, perdón, 5 por 3. Se asigna el resultado en resultado, y este valor es retornado en el programa principal, que se asigna en esta variable, ¿sí? En la variable z. Yo a su vez podría ser área-rectángulo base altura por 1 o por 2, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo utilizar a su vez esas funciones dentro de expresiones más complejas. ¿Sí? O podría, por ejemplo, hacer el print directamente del llamado a la función. ¿Sí? Esto es importante. Hay un ámbito de definición de la función, ¿sí? Acá estoy definiendo la función y digo, esta función va a tener este nombre, va a recibir estos parámetros, va a hacer esto y va a devolver este resultado. Y luego hay un ámbito de utilización o de llamado o de instanciación de la función, ¿sí? Son 3 sinónimos, que es donde yo realmente lo uso. Es decir, acá yo no estoy usando la función, sino que estoy diciendo, voy a generar una nueva función que voy a guardar en mi key de herramientas. Pero luego acá lo que estoy haciendo es utilizando esa función. Son dos instancias distintas, ¿sí? Acá hay una definición formal y acá hay una utilización. Hasta que yo no la utilice, no la llame con valores reales, nunca se va a ejecutar esa función, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cómo No, les... Fíjense, sí, ¿hay una pregunta? sí, entonces en ese caso Z guardaría un resultado específico de la función área rectángulo, ¿no? Con datos específicos. Exactamente. Cuando Bien. supongamos que tengo definida la función área rectángulo, si yo a la función que ya tengo definida área rectángulo le paso 5 y le paso 3, acá va a buscar, ¿sí? Python va a decir, a ver, esta función área rectángulo no la tengo definida entre las funciones del intérprete, pero acá la definió el usuario. Se fija y lo que hace es instancia esa función con los valores de mi variable. Entonces, base se transforma en B, lo que está en base se asigna en B y lo que está en altura se asigna en A. Como en base B pasa a valer 5, A pasa a valer 3, 5 por 3 es 15, se aloja el resultado 15 y retorna ese resultado. Cuando se retorna, lo que se pasa es que se guarda en Z, ¿sí? Ahora bien, una pregunta. ¿Cómo les parece que se da cuenta Python que lo que está en base es de B y lo que está en altura es de A? Yo Porque dije que respeta el orden. exactamente, por el orden, ¿sí? El primer parámetro lo va a asignar, el primer valor que le pase como parámetro en la llamada a la función lo va a asignar al primer parámetro definido en la función. El segundo al segundo y así sucesivamente. Si yo me equivoco y paso al revés los parámetros, estoy sonado. Es decir, si yo pasara altura, base, lo que va a pasar es que B se va a instanciar con la base de altura y A se va a instanciar con el valor de base. En este caso no pasa nada porque estaría haciendo una multiplicación y el resultado es el mismo. Ahora bien, si utilizara otro tipo de operación, por ejemplo la resta, no obtengo los mismos resultados, ¿sí? Entonces ahí tengo que tener cuidado con el orden en el cual se instancian los parámetros, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Parámetro 1 toma el valor el parámetro 2 toma el valor. Este sería, no sería X y A, sino que sería B. Me ha quedado mal. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Un poquito del ámbito de las variables que les comentaba hoy, ¿sí? Como vimos antes, ¿sí? Podemos definir variables dentro del cuerpo de la función, ¿sí? Esas son variables locales, esas funciones que se declaran dentro de la función no existen fuera de ella y por eso se las define variables locales. Y fuera de la función se puede acceder únicamente, esto es importante, porque tiene que ver con la forma en que se comunica la función con el programa principal. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo le pasa valores del programa principal a la función? A través de los parámetros de entrada. ¿Cómo le pasa valores, cómo le devuelve valores después del procesamiento de la función al programa principal? A través de los parámetros de salida
o resultados, ¿sí? Los parámetros de salida o resultados son los que se devuelven a través de la palabra reservada return. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora bien, ¿cómo pensamos una función? En primer lugar, como venimos trabajando con el enfoque de procesos, primero tengo que pensar qué va a ser mi función y qué resultados devuelve. En segunda instancia, tengo que pensar para cumplir con ese objetivo o para devolver ese resultado, qué datos necesito pasarle a la función. Y en tercer lugar, lo que tengo que pensar es cómo transformar los datos de entrada en las salidas que yo necesito. ¿Sí? Eh, bueno, acá un ejemplo, ¿sí? Cómo construir una función que permita calcular el perímetro de un rectángulo. Bueno, bastante sencillo. En primer lugar, ¿cuál es el resultado que necesito? El perímetro, que es un valor numérico, en principio de tipo flotante, ¿sí? Para poder calcular el perímetro de un rectángulo, ¿qué es lo que necesito? Bueno, en principio necesito dos parámetros que obedecen a la base y a la altura. Ahora bien, en tercera instancia sé lo que quiero que retorne, sé que los datos que necesito, ahora lo que tengo que pensar es cómo transformo esos datos que necesito en los resultados que estoy esperando, ¿sí? Una vez que resuelvo eso, simplemente es hacer una transcripción, ¿sí? De ese algoritmo a un programa. Es un poco lo que planteaba Sebastián en el encuentro pasado, es decir, no nos conviene por ahí esquematizar las soluciones, sí, bueno, una forma de esquematizar las soluciones, además de los diagramas de flujo, en el caso de las funciones sería así, como en un diagrama casi de caja, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo pensamos en Python? Bueno, tenemos la palabra reservada def, el nombre de la función, fíjense que se va a poner en color negro, y los dos parámetros. Una buena costumbre, ¿sí? Una buena práctica de programación es la documentación de esas funciones. Si yo le aplico comillas triples, por ejemplo, en Spider, y le doy Enter luego de la línea de definición de la función, todo esto me va a aparecer automáticamente, ¿sí? Base, acá me va a decir type, esto me va a dejar vacío, que básicamente me arma como el template de la documentación para que yo pueda decir qué tipo de parámetros toma, para qué sirve y qué retorna, ¿sí? Esto obviamente es optativo, sirve como documentación de la función, ¿sí? Luego el código, en este caso es muy sencillo, y los resultados que va a retornar, en este caso es el resultado, ¿sí? Fíjense que esta es la instancia de definición de la función. Yo acá todavía no la usé. Lo que hice es la tiré a la caja de herramientas de funciones que tenía, le agregué una más a Python. Y esa función recién se va a ejecutar acá, cuando yo la instancie, la llame a la función, ¿sí? Hasta que yo no la llamo a la función, no le asigno valores específicos, simplemente la definí, pero nunca la usé. ¿Sí? Eso es importante. ¿Se Pero lo entiende hasta verde acá? te aparece solo, ¿Cómo? solamente por poner, que si lo verde te aparece solo, o sea, solamente por poner definición, perímetro de un mapa rectángulo, Mira, todo eso te aparece solo. pongamos. Eso depende del IDE, ¿no? Si yo lo hago en el Notepad, no me va a dar eso. Eso no. Pero los IDE permiten ese autocompletado. Def, ejemplo de función, y el parámetro A, ¿sí? Yo le doy enter y si pongo triple comilla y Espera, le doy estás con enter, Excel porque se está viendo la... ah, la historia de mi vida. Ahí voy. ¿Sí? Ahí vamos. Def, Ahora, ¿sí? Función ejemplo, que recibe el parámetro A, pongamos B y C para hacerlo más interesante, dos puntos, le doy enter, ya me hace la indentación. Si pongo triple comilla, me pregunta, ¿genero el docstring? El docstring es una suerte de documentación de la función. Aprieto enter y me aparece solo, ¿ven? Me deja una línea vacía porque acá la idea es que yo pueda decir, esta función es un ejemplo. Y acá en type yo puedo decir, no sé, str sirve para nada, int, ¿sí? Es una documentación que ahora vamos a ver cómo se sirve. Se suma, no sé, cualquier cosa, ¿eh? Y pongamos float,
ejemplo. ¿Y qué retorna? Como no sabe qué retorna, ¿sí? Acá no me lo puso. Supongamos que hace, no sé, F es igual a B por C y retorno F. ¿Sí? Acá yo lo que debería decir es, bueno, además retorna F, que es de tipo float, ¿sí? Y acá podría decir si calcula el producto entre A, entre B y C, ¿sí? Esto no se interpreta por parte del intérprete, ¿sí? Esto es solo un comentario que me va a servir para documentar la función. Supongamos que yo lo ejecuto, ¿sí? Va a andar. Lo interesante del docstring es que si yo luego le aplico help a esa función que tengo definida, me va a devolver lo que yo documenté, ¿sí? Y esto es súper importante, porque pensemos que yo defino una función que luego quiero disponibilizar a la comunidad, ¿sí? Científica para el procesamiento masivo en bioinformática. Y si yo más o menos no documento esa función, no la va, por mejor que sea la función y por interesante que sea, y por complejo que sea lo que resuelva, el resto de la comunidad no lo va a poder usar, lo voy a poder usar yo porque sé para qué sirve cada parámetro, pero el resto no conoce eso, no lo sabe. Entonces, esto es siempre importante. Y obviamente que con esto, si bien es una buena práctica, simplemente no alcanza. Van a ver que cuando utilicemos diferentes librerías con diferentes funciones, también hay sitios web, ¿sí? Con la documentación oficial, con ejemplos, con alternativas de utilización, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esta es como la documentación más básica que debería tener una función, ¿sí? Ven que cuando yo le aplico el help, me dice, bueno, help de la función tal, y ahí explica la utilidad, que es no más ni más ni menos que lo que escribí, los parámetros que recibe y lo que retorna. ¿Se entiende? Sí, Bueno, la definición de la función, esto es importante, ¿no? Ya lo nombré como 3 veces, pero es algo que en general se confunde. Hay dos instancias cuando hablamos de definición de funciones propias. La definición de la función, que es cuando yo digo va a haber una nueva función que va a hacer esto, y la llamada a la función, que es el momento de pasar a la acción, es decir, cuando yo uso realmente esa función que defino. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿Sí? Sí. Hacemos la segunda parte de función y después hacemos un ejemplo. Algunas cuestiones que ya adelanté, ¿sí? Son como la documentación de funciones. Como les decía, para que sea reutilizable es muy importante, uno que lo tenía escrito y lo dije antes, pero bueno, muy importante documentar estas funciones, ¿sí? Lo que hay que plantear es qué tarea realiza, cuáles son los parámetros que recibe, qué es lo que devuelve. Y como les decía antes, la documentación de una función se coloca en la primera línea del cuerpo, ¿sí? Este es un ejemplo, como el que vimos recién. Y esto es súper importante, que hasta hoy lo tratábamos como sinónimos, pero hoy mismo empieza a ser mala palabra hablar de devolver versus imprimir como sinónimo, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, yo voy a poder hacer dos cuestiones, ¿sí? Nuestras funciones vamos a tomar decisiones, y entre las decisiones que vamos a tomar cuando diseño funciones son, ¿realizo el ingreso de datos necesarios para la función dentro de ella? ¿Sí? Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, el cálculo del mayor entre tres números, lo que debiera definir es si los inputs se definen adentro de la función o defino los inputs afuera de la función y una vez que los tengo asignados a una variable, uso la función o los parámetros de la función para pasar esos valores. En general, es una buena práctica, ¿sí? Para que la función sea más reutilizable, que el input de esos datos se realice fuera de la función, en el programa principal. Y luego, esos valores con los que va a trabajar la función sean pasados como parámetros, ¿sí? En general, eso funciona así, y los inputs, ¿sí? Salvo que no tengamos otra alternativa,
no van a estar modelados casi nunca dentro de las funciones que vamos a definir. Es decir, si yo necesito hacer un input de datos, lo haré fuera de mis funciones y luego los pasaré como parámetros en las funciones que voy a definir. ¿Sí? Ya voy a trabajar con los datos directamente. Esto es así, no es una regla, sino que tiene que ver con una buena práctica. Yo puedo hacer un input dentro de una función, no es una buena práctica hacerlo. Y por otro lado, ¿imprimo los resultados de mi función o los devuelvo al programa principal? Bueno, esto lo mismo. Hay cosas que por ahí vamos a querer imprimir, pero en general es una buena práctica, ¿sí? La función se torna más reutilizable si devuelvo los valores al programa principal y luego en el programa principal decido si quiero mostrar esos resultados o no, o quizás lo quiero utilizar Sí. para el cálculo o una expresión más compleja. ¿Sí, Cecilia? No, no, perdón, ¿Te perdón. escucho? Sí, sí, sí. No, no, no. No me había Por dado cuenta ejemplo, que... supongamos en la función área del rectángulo, acá lo que me estoy preguntando en esta segunda pregunta, ¿sí? En la primera pregunta me estoy preguntando, ¿paso la base y la altura como parámetro o hago el input dentro de la función? La respuesta es mejor pasar la base y la altura como parámetro y hacer el input antes. Y la segunda pregunta que me estoy haciendo es, ¿hago un retorno del resultado al programa principal o hago un print dentro de la función que digo el área del rectángulo es tal y primo el resultado? La respuesta a esa pregunta, y ahora les voy a preguntar por qué, es que es mejor devolver ese resultado al programa principal y no mostrarlo en pantalla dentro de la función. Ahora bien, ¿por qué les parece que eso es así? Para Porque poder utilizarlo. Exactamente. Excelente, Lucía. Porque para poder utilizarlo, ¿sí? Porque si yo hago un print dentro de la función y no retorno ese resultado, no lo estoy teniendo, el programa principal no se hace del valor. ¿Por qué? Porque antes dijimos que la comunicación entre el programa principal y las funciones es a través de parámetros de entrada cuando el programa principal le quiere pasar valores al programa principal y de parámetros de salida o resultados mediante el return cuando la función quiere devolver resultados para que trabaje el programa principal. Si yo hago un print dentro de la función, pero luego no retorno ese resultado como valor no es asignado a ninguna de las variables del programa principal, con lo cual no tengo el resultado. Yo no lo tengo para el procesamiento de la función. Más allá de que el usuario del otro lado vea el resultado, el área del rectángulo es 15, ese 15 como valor, como dato, no lo estoy alojando en ninguna variable de mi programa principal. Simplemente lo estoy mostrando en pantalla. Y ahí reside, fundamentalmente, la diferencia entre devolver e imprimir. ¿Sí? Una cosa es imprimir un resultado y otra cosa es devolverlo desde la función al programa principal para que luego el programa principal pueda trabajar con esos datos. ¿Sí? Es muy diferente el concepto. ¿Se ve? Podrían tener problemas con eso y es lógico. Mientras espero que me digan que sí, me subo más. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? sí, sí. Ahora bien, la realidad es que vamos a tener funciones que van a devolver ningún resultado, un resultado o más de un resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de el return, ¿sí? Y cada uno de los resultados que quiero devolver, ¿sí? Los voy a separar por coma. En este caso, yo voy a devolver 3 valores diferentes. Ahora bien, ¿cómo hago en la llamada a la función para luego recuperar esos 3 valores? Con lo que se denomina en programación, y particularmente en Python, como una asignación múltiple. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si mi función de nombre función que recibe el parámetro m devuelve 3 valores, lo que va a pasar acá es que en A se va a guardar el resultado de X, en B se va a guardar el valor de Y y en C se va a guardar el valor de Z. De la misma forma que para los parámetros de entrada, para los parámetros de salida importa el orden, ¿sí? Es más, para los parámetros de salida importa más el orden que para los parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque hay una asignación de parámetros explícita en Python, que los que trabajaron alguna vez con alguna librería seguramente lo conocen. Yo puedo decir función y le puedo decir B es igual a 4, C es igual a
a 3,5 y A es igual a 4. Ah, por eso se llama función, se llama función ejemplo. ¿Sí? Y de esta manera en Python, estoy mostrando Python, ¿no? Llame sugestional. Bien. Y de otra forma en Python, ¿sí? Yo no necesariamente, si bien es conceptual y una cuestión de programación, que lo van a ver en todos los libros de referencia de enseñanza de programación, el tema del orden de los parámetros para la asignación de los valores, en Python yo puedo hacer una asignación explícita y cambiar el orden de los parámetros, ¿sí? Porque puedo trabajar con el nombre de los parámetros de la definición de la función. ¿Sí? Pero para eso, a su vez, tengo que tener la función bien documentada, porque si no, ¿cómo sabe una persona cómo se llaman los parámetros? ¿Ustedes cómo saben cuáles son los parámetros que están definidos, eh, el valor de un parámetro definido de una función? Y por la documentación. Y si está bien documentado, después lo que va a hacer Python es que te lo va a, de alguna manera, ofrecer. ¿Sí? Por ejemplo, como por ejemplo lo que veíamos del print, ¿sí? Hola, ¿sí? Y luego si yo aprieto la S y le doy tab, me va a decir sep. Que recuerden que sep era el separador que utilizo al final de la impresión, ¿sí? De la misma manera, en mis funciones propias yo puedo utilizar el nombre de definición de los parámetros. Esto en Python se súper utiliza porque hay funciones súper complejas, en R lo mismo, en otros lenguajes es casi un hardcodeo de código, ¿sí? Pero en esto sí se usa y se usa mucho porque hay librerías disponibles con una inmensidad de parámetros en la función. Entonces, yo no, es casi, vuelve casi inutilizable una función si yo tengo que recordar el orden en el cual tengo que pasar los parámetros. A veces es mejor, más fácil recordar el nombre de esos parámetros, porque además lo que tiene es que hay un subconjunto de argumentos que se pueden heredar de otras funciones, con lo cual el parámetro sep, ¿sí? Como en print, también se utiliza, por ejemplo, en Pandas, que es otra librería que implementa DataFrame, y en un montón de otras funciones. Cuando yo quiero separar de alguna manera algo, se utiliza el parámetro sep. Entonces uno ya empieza a partir del trabajo con la librería a memorizar los nombres que se utilizan para ciertos parámetros, ¿sí? Pero bueno, conceptualmente en la llamada a las funciones se asignan los parámetros de entrada en función del orden de los parámetros que pasan la llamada a la función, o bien, en el caso de Python y algunos lenguajes, la mayoría de los modernos, también podemos utilizar una asignación de parámetros de entrada explícita a partir del nombre de las variables que utilicé en la definición de la función. ¿Sí? ¿Se entiende o fui muy rápido ahí? Sí, se entiende. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Ok. Ahora bien, cómo utilizo, ¿sí? Una función en el marco de un programa? La forma más sencilla es definir la función en el mismo archivo que está mi programa. Es decir, tenemos un único archivo en donde yo defino mi función y después la uso. Y hay otra opción más interesante que vamos a ver más en detalle en un ratito, que es la de crear módulos, ¿sí? Un módulo en Python es un archivo en la que yo guardo funciones que no voy a usar en ese archivo, sino simplemente es como una estantería donde yo pongo mis funciones, mis herramientas. Y luego lo que hago, ¿sí? A través de la función, a través de la instrucción import, es decir, me traigo de mi archivo, de mi módulo, que se puede llamar funciones Juan, funciones propias, me traigo, digo, import from, o from funciones Juan, import, y me traigo la función que voy a usar en ese momento, ¿sí? Y de esta manera yo voy eligiendo qué función importar y poner en memoria. No necesito, si bien yo puedo decir from funciones Juan, import, asterisco, que me voy a traer todas las funciones que tengo en el archivo, eso no es una buena práctica. En general lo que se hace es from tal módulo, import la función que voy a usar en ese determinado momento, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Yo podría, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Hay que cerrar.
Código. Era el TP2, el 4. ¿Sí? Ahora viene, supongamos que tenemos archivo este script, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Pues me cambió algo del micrófono. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Ah, pero se me apagó esto. Espera un segundo. No sé por 50%. Eh, no sé por qué me desconectó el Bluetooth. Pero bueno, mientras me escuchan está todo bien. Voy a apagar esto, total, estoy solo en casa. Sí, tenemos este script, ¿sí? Que le recuerdan, ingresaba dos números y me decía cuál era el mayor, ¿recuerdan? ¿Sí? Pensemos que ahora lo quiero implementar a través de una función. Yo podría, ¿sí? Tener un archivo que se llame, lo guardo acá, se llame funciones propias. Punto py, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, como yo todo el tiempo voy a estar utilizando una función que busque los resultados, que busque el mayor entre dos números, me la voy a definir y la voy a guardar. Entonces, ¿qué voy a decir? Me traigo este código que me interesa. Primero vamos a definir la función, digo def mayor entre 2, ¿sí? ¿Y qué necesito definir? ¿Qué les parece que va a ser los parámetros de entrada de mayor entre 2? Dos Dos números. números. Número 1, número 2. ¿Y qué les parece que va a retornar? Acá podríamos hacer que retorne dos cosas. Vamos a cambiarlo un poquito y podemos retornar el cartel y a Ujú. su vez podemos retornar cuál es el mayor. ¿Les parece? Retornar los dos valores distintos. Es decir, Bueno, return cartel y mayor. ¿Sí? Esto está bueno porque ahora si genero el doctrine, ya tengo también lo que retorna, lo que retorna. ¿Sí? Que en el otro caso, como yo definí la primera línea solamente y no había definido el return, no tenía, esto me quedaba como none, ¿sí? Como no definido. Yo acá tengo, ¿sí? Si son prolijos, esta función retorna el valor mayor entre dos números y un cartel indicativo. ¿Sí? Parámetro número 1 va a ser de tipo, supongamos que trabaja con enteros. ¿Sí? Primer valor a evaluar. Número 2 que trabaja también con enteros. Segundo valor a evaluar. Devuelve un cartel que es de tipo, ¿qué tipo es? sí, ¿no? String. Es str, cartel indicativo del resultado. Ah. ¿Y el mayor de qué tipo será? Entero, ¿no? Entero. Mayor de los dos números. ¿Sí? Hasta acá lo único que tengo es el encabezado, esto se llama así, encabezado de la función, de la definición de la función, pero soy súper prolijo, esto ustedes después no lo van a hacer. Yo en la práctica, salvo que trabaje con proyectos colaborativos, cuando lo hago para mí, les soy totalmente honesto, y a pesar de que estoy grabando, a veces no documento las funciones tan prolijo, pero bueno, yo les enseño bien y después aprenden mal. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Recibe los dos valores. Bueno, me traigo este código de acá, ¿sí? Fíjense que la indentación es hay un nivel de indentación hacia la derecha. Y digo, si el número 2, 1 es mayor que el número 2, este print no va, ¿no? Porque dijimos la diferencia entre mostrar y devolver. ¿Qué iría acá? ¿No iría return? Return.
Lo que plantea Estefanía está muy bien, y a la vez está muy mal. Como dice Guido Casca, está mal, pero no tan mal. ¿Qué es lo que sucede? Y lo van a encontrar en un ámbito de producción, lo van a encontrar tal cual lo plantea Estefanía. El paradigma de programación estructurada plantea que por una función, ¿sí? Las buenas prácticas plantean eso, que por una función debiera haber un único return, ¿sí? Que está idealmente al final de la función. Ahora, en producción van a encontrar cada vez más esto, cuando vayan a trabajar, de decir, bueno, si el número 1 es mayor que el número 2, acá aplico el return. Esto sería el cartel, ¿no? Este es el cartel, Ujú. que puedo hacer así, si soy muy desprolijo, puedo decir cartel igual a tanto, ¿Mm? y acá puedo decir mayor igual ¿a qué es el mayor acá? En este caso. Número uno. Número uno. ¿Cómo? Número uno. Es. Y acá retorno el cartel y el mayor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué esto funciona igual? Porque el return corta la ejecución de la función. Entonces, si llega a ser que entra acá la función, porque el número 1 es mayor que el número 2, asigna estos dos valores y lo retorna. Y todo esto no lo evalúa. Con lo cual esto va, como tal cual lo plantea Estefanía, digo, el perro ya se calmó por ahí, es exactamente así, ¿sí? Esto puede funcionar, acá puedo hacer exactamente lo mismo para los otros dos casos y tener en la función tres retornos distintos. En general, en los manuales de programación lo van a encontrar diferente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a, en función de las distintas alternativas, asignar valores distintos a estas variables internas o locales de la función mayor entre 2 y luego voy a hacer una única devolución. ¿Qué es lo que va a pasar? Como yo, en función del if, le voy a asignar valores distintos, en función del if al cual ingrese el programa, de acuerdo a los datos de entrada que tengo, le voy a asignar valores diferentes a las variables locales, cartel y mayor, acá va a tener valores diferentes según en el if que ingresó, ¿se entiende? Y eso resulta una buena práctica, por lo menos en la programación tradicional. Veamos, en el caso 2, lo que voy a decir, ¿qué les parece que voy a decir? Me robo esto, ¿y qué les parece que voy a decir? Si el número es mayor al número 2, ¿qué digo? Acá, ¿qué digo? Y que son iguales. Son Es. iguales. Estaba asustado ya. Ambos números son iguales. ¿Y cuál es el mayor que devuelvo? Ninguno. O los dos. Cualquiera de los dos. Número 1 y número 2. Cualquiera, ¿no? Porque como son iguales, yo acá devuelvo a número 1 a número 2, me va a volver el mismo valor. ¿Sí? Ujú. Y en el tercer caso, el cartel, ¿qué diría? Que el mayor es el 2. El segundo número. El segundo número es el mayor. Y acá devuelvo mayor 2. Y para que vean que esto funciona, ¿sí? Yo acá puedo dejar rastro. Miren, le voy a mostrar una cosa para que se entienda un poco cuál es la lógica de esto. Estoy trabajando, uno de los proyectos en los que estoy, la Fundación Sadowski, que depende del extinto Ministerio de Ciencia, nos está financiando a un grupo de 3 investigadores, dos de San Luis, y a mí, para desarrollar en conjunto con la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires, un sistema de cálculo en tiempo real del IPC. Es decir, hoy lo que pasa, no sé, capaz ya se lo conté, que hay un batallón de encuestadores en la provincia de Buenos Aires que salen a buscar valores a distintos comercios ya premuestreados y mediante un sistemita más devuelven o informan los precios a la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. Luego la Dirección Provincial de Estadística se toma 8 días, porque es lo que tarda en consolidar el indicador, en consolidar
un IPC de la provincia. Y eso se manda a Nación, que se integra con los IPC de todo el país y una vez al mes tenemos el valor del IPC. Que ni siquiera el presidente, fíjense que siempre dice, bueno, el IPC va a ser bueno, pero tardamos un mes en saber cuál es. La idea es que hoy por hoy el 35% del comercio de alimentos se desarrolla de forma online, ¿sí? Y ahí las grandes cadenas de supermercados tienen disponibilizados los valores o los precios de los productos, con lo cual alguien podría ingresar a esos sitios web, traerse los productos y consolidar el indicador con un mero conjunto de cálculos. ¿Por qué toda la anécdota? Porque, bueno, estamos trabajando en eso. Ahora bien, ¿cuál es la idea de una función en términos generales? ¿Sí? Que tenga un conjunto de parámetros, ¿sí? Que significan algo con un número descriptivo, ¿sí? Y que a su vez pueden tener una asignación por defecto. Esto está piola, que no se lo expliqué. ¿Para qué sirve esta asignación por defecto? Yo puedo decirle, bueno, si el usuario no te pasa como parámetro el valor de modo, vos asumís que es testing, ¿sí? Es decir, el usuario no necesariamente en estos casos, en estos parámetros por defecto, tiene que pasar un valor de inicialización para ese parámetro, ¿sí? Simplemente, si me lo pasa, le hago caso al valor del parámetro que me pase el usuario, el que va a utilizar la función. Ahora, si no me lo pasa, no le tiro error y no le digo te falta un parámetro, sino que asumo que es este el valor. Y en general una función lo que va a hacer es, va a hacer una funcionalidad, en este caso ingreso a la página de Carrefour, me logueo como un usuario y le empiezo a robar los precios, y después va a devolver resultados, ¿sí? Esto está por acá, ¿sí? En este caso devuelvo el driver de Google Chrome inicializado. Y no se devuelven no se devuelven o no se muestran en pantalla valor. Se utiliza básicamente en algunos casos como este, por ejemplo, en los cuales yo puedo decir, bueno, que muchas de las librerías lo tienen verbose, si yo le aplico la función verbose y si es falso o verdadero, que por defecto acá es falso, que yo si le aplico verdadero, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a indicar el que ejecuta la función por dónde, si ven que es una función súper larga, por dónde anda, ¿sí? La función. Simplemente en carácter indicativo de que, bueno, ya ingresó el usuario, ingresé la contraseña, se presiona el botón ingresar, se hace esto, se hace el otro, ¿sí? Pero los resultados nunca se muestran por pantalla, sino lo que se hacen es se devuelven a través del return de la función, ¿sí? Más allá de que por ahora estamos trabajando en funciones sencillas, más adelante y en poco tiempo van a utilizar cuestiones más complejas. Por eso está bueno que se vayan dotando de buenas prácticas, ¿sí? Bueno, tenemos la función mayor entre 2, ¿sí? Una Acá, consulta. dale, Iván. ¿Ese script lo tuviste que armar vos o lo tenías por defecto digo, en algún repositorio o algo, digamos? Este O por lo no. menos. Ok. Acá lo que hacemos, mira, son varias cosas. Este script lo programé yo, pero no es que soy un ídolo, sino que a su vez me nutro de otras librerías que programaron otras personas, mucho mejor que yo. Como por ejemplo todas estas librerías que las estoy usando y que me las traigo y que ya tienen implementadas funcionalidades para automatizar el acceso a un navegador web. ¿Sí? Hay una librería súper conocida de automatización de servicios web que se llama Selenium. Y hay otra súper conocida que vamos a ver en este curso que se llama Pandas, que me permite manipular en memoria como si fuera un super Excel, que es una matriz súper heterogénea con un montón de utilidades para guardar datos, tener datos en memoria. Y yo después, incluso a ese data frame, yo le hago algo tan sencillo, ¿sí? Esto es un data frame, yo le digo al data frame de precios, que es la matriz con los precios que me trae de Carrefour, yo le digo dfprecios.csv y me lo guarda en el archivo CSV. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que decir, bueno, abro un archivo, genero una columna, no, hace todo automático, ¿sí? Esa es la potencia de definir funciones, es decir, yo estoy haciendo una función super piola que lo que le permite a una persona con un usuario y un password, ¿sí? Y puede elegir de qué sección se roban los precios y de qué provincia, de qué partido, de qué sucursal, de todas las de Carrefour,
y me va a traer la tabla de precios. Esto lo hice yo y no existía, pero cómo acceder a un navegador, cómo hacer una petición, un GET, un request a una página HTML, cómo hacer el parseo de ese HTML que me traigo y todo eso ya está implementado en otras librerías, ¿sí? Esto es como en programación se super implementa esa frase que seguramente lo que utiliza Google Scholar la ven que dice a hombros de gigante. Esto es súper así, es decir, yo me apoyo en cosas que hizo otro y a su vez nutro a otros de cosas que hice yo. Esa es lo valioso de la programación colaborativa de alguna forma. Y muchas de las principales librerías en programación nacieron así, y en R también es así. En R también es así. Y un valor agregado altísimo en los lenguajes de programación, lo cuán activa es la comunidad de ese lenguaje. Porque lo activa que sea la comunidad de ese lenguaje va a impactar directamente en la curva de generación de librerías para utilizar en ese contexto. ¿Sí? Es decir, yo tengo un lenguaje súper piola, pero que uso yo solo, y bueno, voy a tener que ir generando mis propias funciones. También hay cosas que pasan que yo, por ejemplo, podría, no sé, hay una librería que se llama OS en Python, ¿sí? de sistema operativo, que yo puedo usar, hay una función que yo puedo ejecutar desde Python un script escrito en C y me puedo traer los resultados, ¿sí? Hay cosas así, interacción entre lenguajes, pero en general lo activo de un lenguaje, de la comunidad, de un lenguaje de programación es súper importante. ¿Mm? Entonces la respuesta, Iván, es algunas cosas desarrollo yo, pero muchas apoyadas en otras librerías que ya existían. Claro, sí, por eso la pregunta por el tema de, viste, que ibas a mostrar los repositorios también, por ahí de ese lado también se saca información, estaba viendo. Yo por ese momento. Totalmente, fíjate, hoy no, a partir de mañana, en la última unidad del aula virtual vas a encontrar que subí, vamos a trabajar por lo menos con 6 o 7 librerías de las más conocidas de análisis de datos, Scikit-learn, o por lo menos las vamos a ver, Scikit-learn, NumPy, eh, después utilizamos ¿cómo era la otra? No me acuerdo, una estadística que la uso sobre todo para interpolación yo, pero es súper grande. Seaborn, que es para Matplotlib, que son para análisis gráfico. eh, Hay un montón de librerías que yo les pongo a disposición con un conjunto de notebooks y que voy a explicar algunas de las funcionalidades para que ustedes más o menos, uno no conoce todas las funcionalidades de toda la librería. Lo que empieza a pasar es que después, si necesitas hacer esto, empezás a buscar y te dicen existe tal librería. Y casi siempre ya existe una librería que te va a ayudar con eso. ¿Sí? Sí. En general, bueno, podría ser de las dos formas, es decir, o yo veo una solución implementada de determinada cosa y se me ocurre algo, ¿sí? Que eso es el reconocimiento de patrones, que puedo resolver de mi vida con esa solución, o yo tengo un problema y busco una librería que ya resuelva o que me ayude, asista para resolver ese problema. Cualquiera de las dos vías es válida, digamos. Yo acá voy a mostrar algunas de las potenciales librerías. Después puedo decir, no, yo trabajo con secuenciación de ADN, se estoy diciendo cosas que ni siquiera sé lo que son, porque trabajo en otro dominio. Y bueno, vos lo buscás Python, secuenciación de ADN, o con lo que sea, o procesamiento de cadena, y lo vas a encontrar y va a ver. O sea, va a ver. Muchas gracias, Juan. No, Iván, por favor. Bueno, entonces, tengo mi función propia, y acá, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Sí? Me robo esto, y supongamos que necesito resolverlo. Bueno, ya si después necesito resolver cuál es el mayor entre dos, lo que voy a hacer es, guardo este archivo, ¿eh? Mayor, no sé, el nombre que quieran, y acá le digo, from funciones propias, import, mayor entre dos. Leo el número 1, leo el número 2, y acá tengo C y M, que van a representar a mayor y cartel, y le asigno mayor entre 2 de número 1 y número 2. Que ojo, esto podría ser N1 y N2, o podría ser pastel. Recuerden que no hay problema con eso. Y yo digo, bueno, N1 lo asigno a N1
simplemente pongo N1, esto también es equivalente, y número 2 igual a N2, o simplemente lo paso en segundo orden. ¿Sí? Todo esto lo borro, porque ya no lo necesito. ¿Sí? ¡Tarán! Ya tengo mi programa que devuelve, ¿sí? El mayor entre 2, 5, 7, 8. Finalizó el programa, me lo hice 2 veces. ¿Por qué me lo hice 2 veces? A ver qué les parece. ¿Por qué me dice 2 veces finalizó el programa? Porque estaba dentro de la función. No, se había Eso. quedado dentro de la La función. primera es la que está dentro de la función y la segunda es la que me comí de borrar acá. Mm. Allá, acá, y otra cosa me olvidé, mostrar el resultado. Print C, print, y vamos a poner otro cartel distinto. El mayor es, y acá digo el mayor. Lo ejecuto. 5, 8. El segundo número es el mayor. Esto se imprime porque así se lo ordenamos dentro de la. Uy, esta no es esta. Dentro de la función. Y luego, cuando dice el segundo número es el mayor, es un valor que está guardado en C, es de este print. Y cuando dice el mayor es 8, lo saca de M, que M es el segundo resultado que me devuelve la función mayor entre 2. ¿Se entiende hasta acá? Yo la verdad no entendí C y M, o sea, ¿cómo sabe cuál es el mayor? Me perdí en esa parte. Está muy bien. Mira, Milagro, yo acá lo que estoy haciendo es trayéndome de mi bitácora de funciones, que lo guardé en un archivo que se llama funciones propias, acá está, la función mayor entre 2. Sí. Que lo que haga la función mayor entre 2, se lo dije acá. Lo que le dije a la función mayor entre 2 es que le voy a pasar el número 1 y el número 2. Y ella va a decidir cuál es el mayor y me va a devolver un cartel indicativo y el número tangible en términos, en formato entero del mayor de los dos. ¿Hasta acá entendemos que tenemos una función que resuelve eso? Sí. Entonces yo en Vos mi le programa guardás uno con ese nombre y después con ese nombre lo usaste. es la funcionalidad, que es como básicamente es como copiarme esta porción de código. Una función no es ni más ni menos que una porción de código que resuelve un problema. Es como que cada vez que necesite buscar el mayor entre 2, yo escriba todo este código. Digo, una forma más sencilla de reutilizar este código es definir una función. Que si yo defino una función con un nombre y un conjunto de parámetros de entrada y salida, ya después cada vez que necesite buscar el mayor entre 2, no voy a tener que escribir todo este código, sino simplemente llamo a la función y la uso. Listo. ¿Se entendió, Milagro? Y el C y la M, o sea, puede ser, lo puedes Esto llamar podría de cualquier ser forma. perro y Ah, claro, gato. claro. Que se va a dar cuenta de acá, mirá. ¿Cómo se va a dar cuenta? Es sencillo. El primer valor que retorno lo va a asignar a la primera variable. En este caso, el resultado de cartel lo va a asignar a la variable perro, porque es el primer resultado que devuelvo. Lo asigna a la primera variable. Y el resultado de mayor lo va a asignar a la segunda variable. Como el segundo resultado lo asigna a la segunda variable, que es gato. ¿Se entiende? Sí, no importa, o ¿Sí sea, o no? cómo se llama. ¿Cómo? No importa cómo se llamen, es el orden lo que importa. En el caso de los resultados, fundamentalmente importa el orden. En el caso de los parámetros, yo puedo jugar o con el orden o con una asignación explícita de esos parámetros. ¿Sí? Yo acá le digo, Sí, acá lo que le estoy diciendo es, lo que está en N1, asignarlo al parámetro número 1, que era el primero acá. Y lo que está en N2, asignarlo al parámetro número 2, que es el que está acá. En cambio, en el caso
de los resultados que devuelve, me voy a tener que guiar por el orden. El primero lo va a asignar en la primera variable que pase, el segundo lo va a asignar en la segunda variable que pase para la asignación múltiple. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿El resto también? Sí, eso sí, te hago una consulta que quizás es muy obvia, pero para Nada, poder hacer, ¿cómo? Nada, nada es obvio nada, acá. Sí. nada es tan obvio. Para poder utilizar así las funciones que tienen que estar el archivo en el que estoy trabajando en la misma dirección, o sea, en la misma carpeta que el archivo donde yo tengo guardadas mis funciones, Qué ansiosa, o sea, ¿eh? dentro de Sí. mi computadora, digamos, en la Ahora misma vamos carpeta a... con todos. No, no necesariamente. Ah, En la próxima presentación que vamos a pasar en módulo Fórmula 1 tiene que ver con las librerías propias y ahí vamos a mostrar que podemos hacerlo de diferentes formas. Te devuelvo lo que vos planteás rápido. Fíjate sí, esto. Después lo vamos a trabajar más en detalle. Este script está en un directorio, ¿sí? El de funciones Carrefour, que a su vez tiene un directorio que se llama utils, que tiene un ujú, archivo que se llama config, ¿sí? Es decir, y yo sí, el contenido de config que está guardado en la carpeta util, lo puedo utilizar así. Utils.config, lo que le digo es, de la carpeta utils, tráeme del archivo de Python config estas esa variables. función. Eso. En este caso en, en este caso son constantes, no son Ujú, como variables. ¿Qué estoy haciendo? Para Perdón, no, siguiendo con la no es pregunta de la nada, compañera, no es en nada, base, dame un segundo, se va. sí, No es nada no es que le esté ocultando nada. Hay una buena práctica de la programación que dice que las variables de configuración de un script tienen que estar en un archivo diferente del código. Entonces, yo para no ensuciar mi librería, yo acá tengo que un nombre de usuario mío y un password mío para entrar a Carrefour y robarle los precios. Pero no lo pongo adentro del código eso, porque si el día de mañana quiero cambiar de usuario y contraseña, tengo que tocar el código. Entonces tengo un claro, archivo de configuración, ¿sí? En donde tengo guardado esto. Y si el día de mañana, fíjense, yo tenía mi cuenta de Carrefour. Ayer el programador del ministerio estuvo probando y pusió su versión del código y lo cambió, ¿sí? Sin tocar el código, toca un archivo de configuración. Lo mismo, ¿sí? Que por ejemplo, yo no voy a decir robar más, porque además estoy grabado, voy a relevar precios de diferentes sucursales de Carrefour. Para no decir de cuáles dentro del código, porque si no, si después agregaron a sucursal más, tendría que cambiar el código. Tengo un diccionario que llamo a ver el encuentro que viene con las sucursales que me interesan y luego le digo a la función, robate los valores, releva los valores desde esta sucursal. ¿Sí? Lo tengo en un archivo distinto. Es decir, yo puedo usar mis módulos tanto para guardar mis funciones como para guardar valores que no quiero que contagien o ensucien el código, ¿sí? Pues la idea es que el código, las instrucciones de los datos de instanciación, ¿sí? Estén separados. Eso es una buena práctica. Dale, Seba, bien. perdón. no, tenía que ver con la pregunta de la compañera, que vos pones la dirección del archivo, pero siempre no pones una dirección, no sé cómo decirlo, universal, C, dos puntos, sino teniendo en cuenta como origen el programita que estamos haciendo, ¿sería así? Sí. Esa es una forma. Hay otra que vamos a mostrar en 3 minutos o en 5, que tiene que ver con decirle a Python, al intérprete de Python, che, esta carpeta de mi servidor o de mi máquina, ¿sí? Tiene funciones. ¿Y qué es lo que va a hacer el intérprete de Python? Va a ir a buscar al directorio del core de Python, las funciones, por ejemplo, ¿qué es lo que hace con int, con float? No es magia. Hay un directorio de Python, es tan tangible como eso, es decir, no es muy distinto de de la función que van a declarar ustedes. Hay un directorio de Python en donde están las funciones que vienen
ya implementadas con Python. De la misma forma que ese C2 punto que plantea Seba está guardado en el intérprete de Python y sabe que ahí tiene que ir a buscar esas funciones, yo puedo decirle, ahora bien, mi función es propia, buscarla en C2 punto Seba, mi documento, ta, 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 ta. Y va a, de alguna manera, ¿qué es lo que va a hacer? Busca cuando yo defino una función, lo busca cuando yo instancio una función, va a buscar al repositorio de Python. Si no lo encuentra, va a buscar al repositorio que vos le dijiste. Si no lo encuentra, si lo encuentra, lo trae. Si no lo encuentra, le tira error. Te dice, esta no la conozco, che. ¿Sí? Pero va a ser eso en ese orden. Primero el directorio del intérprete, segundo el directorio que vos planteás, y tercero el directorio, el working directory, el directorio de trabajo en el que estoy, que es lo que hacemos con este utils. ¿Sí? Este sería como el tercer lugar donde busca. ¿Sí? Bien, ¿Se entiende, gracias. Seba? En general, salvo que seamos crack, o sea, y vamos a publicar una librería que puede ser tranquilamente, es una buena práctica también las funciones tenerlas dentro del directorio de trabajo del proyecto. Por ahí en una carpeta, como fíjense como lo tenemos acá. Eh, eh, Me mostré, por ejemplo, ahí estoy con fatigas, con ganas. Se ve en GitHub, ¿no? ¿Sí? Sí, No me veo. ¿Se ve GitHub, no? Sí. Bien, tengo el directorio del proyecto y tengo acá donde están las funciones principales y tengo a su vez un directorio en donde tengo el archivo de configuración, por ejemplo. Otros archivos de configuración donde yo tengo guardadas las cuentas para cada partido, ¿sí? En este caso subí una sola de prueba. Porque además en GitHub yo le puedo decir qué archivo subo y qué no. ¿Qué dejo en mi máquina y qué no? A ver, qué era después vamos a ver. Pero acá tengo, por ejemplo, archivo de configuración que está en un directorio distinto del directorio principal. Y a su vez tengo otro directorio, por ejemplo, este donde guardo datos de scrapeo de precios, ¿sí? De distintos scrapeos, donde digo, bueno, el puré de tomate está en tal enlace, vale tanta plata, la oferta está tal. ¿Mm? ¿Se entiende? En el fondo acá sí. están jugando con carretera, no sé si se escucha un auto acelerando insistentemente. Módulos de librerías. Sí. Vamos a estar pisando los pianitos, ¿eh? Ahí se ve reutilización de código módulo de librerías, la presentación. ¿Se Sí. escucha Sí, un ruido molesto de fondo? ¿Lo escucha un No, auto, no? Ah, no. yo solo lo escucho, lamentablemente. Bueno, un poquito, ahora que sabemos lo que es una función, les pido que le metan práctica porque si no los voy a perder. ¿Sí? El contexto un poco ya lo planteamos, ¿sí? Hasta el momento resolvíamos problemas a partir de codificación de programas independientes, ahora tenemos funciones, y una de las grandes fortalezas de los lenguajes modernos tienen que ver con la disponibilización de módulos y librerías para la utilización de la comunidad científica, ¿sí? Eso ya un poco lo exploramos, ese concepto con Scikit-learn y todo el gran maricoche. Estos módulos de librería nos permiten ampliar la funcionalidad y utilizar soluciones programadas por otros profesionales. Nada nuevo hasta acá. Ahora bien, y algo que no dije. Para pensar en software reutilizable, ¿sí? Debemos desestimar el uso de variables globales y tratar de abstraer nuestras soluciones. Todavía no hablamos de variables globales, pero hablamos de variables locales. ¿Cuáles son las variables locales? Las que están dentro de de la función. Ahora bien, las variables globales, ¿sí? Son variables que yo utilizo en el cuerpo del programa, ¿sí? Y a las cuales después hago referencia dentro de la función. Si yo dentro de la función defino una variable y después la quiero usar afuera, no se puede. Python no la conoce, eso se lo dije. Ahora, si yo defino una variable afuera de la función y después la quiero usar dentro de la función, Python la reconoce, porque es una variable que se llama global. ¿Sí? Global en el ámbito de ese programa. Ahora bien, ¿qué sucede?
Si yo, ¿sí? A la solución que programo le aplico una variable o utilizo en esa función una variable global, cuando yo la pase a una librería, ¿sí? El otro programador no necesariamente tiene su código esa variable global, con lo cual pierde capacidad de reutilización ese programa, ¿sí? Por ejemplo, veamos como para que esto quede más claro, ¿sí? Supongamos por un momento que nos volvimos locos. Esto es un uso y costumbre de que las variables o las constantes las hago con mayúsculas y lo hago con minúsculas, funciona lo mismo. Que yo por un momento digo que al mayor lo voy a multiplicar por el número de pi. ¿Sí? ¿Existe pi dentro de la variable, dentro de la función? No, lo traigo de afuera. Está definido acá. Ahora, ¿qué pasa? Pensemos que después cuando vamos a disponibilizar la función, va a estar disponibilizada con el valor de pi, que en este caso, bueno, es un valor conocido, pero supongamos que es un valor que no se conoce. ¿El programador cómo hace para reutilizar mi código si tiene una variable que no puede, de alguna manera, modificar dentro del ámbito de la función? ¿Sí? Una buena práctica para hacer esto es decir acá pi, ¿no? Ujú. Y ahí ya vuelve a ser reutilizable, porque última, si el chabón quiere asignar otro valor a pi, cambia el valor del parámetro. Una variable global es eso, es una variable que está fuera del ámbito de la función, pero que impacta en el resultado. ¿Sí? Esto claramente hace que esas funciones sean menos reutilizables. ¿Sí? De eso hablamos cuando hablamos de variables globales. En el curso de grado ni enseñamos que una variable global para que no la usen. Igual después aprenden esas cosas. Bien. O sea, la variable global es la que está afuera de la función. Afuera de la función, pero se usa dentro. Ok. Para que nuestros programas o nuestras funciones sean reutilizables, tenemos que desestimar esa utilización. Ahora bien, en términos de desarrollo colaborativo, vamos a ver varios conceptos. En primer lugar, el concepto de programa o script, que lo vamos a usar como sinónimo, ¿sí? Que es un archivo que se va a ejecutar directamente, es decir, como los que veníamos trabajando hasta ahora, con un conjunto de instrucciones, con un algoritmo implementado en Python, con un conjunto de instrucciones que si yo lo ejecuto, a partir de un conjunto de datos de entrada y un procesamiento, me va a devolver un resultado para ayudarme a resolver un problema dentro de la ciencia de la computación. ¿Sí? Cuando yo ejecuto ese script, debería hacer algo. ¿Sí? Como por ejemplo esto. Yo tengo un script que se llama add.py, en donde tengo una función, ¿sí? Que suma dos números, bien sencillo, para no marearlo. Yo utilizo esa función, fíjense que la defino y la utilizo en el mismo cuerpo de la función, imprimo el resultado. Hay otra forma mejor de hacer esto, que es a través de los módulos, que es lo que avanzamos recién cuando creamos nuestro archivo funciones propias. Un módulo, sí, también es un archivo de Python, pero que tiene un conjunto de funciones que podemos usar para resolver problemas, pero que no necesariamente los vamos a usar en el ámbito de ese archivo. Porque si lo usáramos esas funciones solo en el ámbito de ese archivo, esto no sería un módulo, sino que sería ¿qué? Una función, Un un script. script. Ah, Yo digo programa. que un script, cuando lo ejecuto hace algo y que tiene un conjunto de instrucciones para resolver un problema, la diferencia con un módulo es que el módulo tiene un conjunto de funciones que resuelven problemas, pero que no lo voy a usar en ese ámbito, sino que lo voy a tener como una bitácora de funciones que voy a utilizar luego en otros programas o scripts, ¿sí? Un módulo no es un script, sino que es una bitácora de funciones que luego utilizo esas funciones en un script para resolver problemas. ¿Mm? Por ejemplo, podría tener un módulo que se llama calc, ¿sí? En el cual tengo dos funciones bien sencillas, suma y resta, y que luego, ¿sí?
Estos módulos, bueno, están destinados, como decía, no a ejecutarse en sí mismos, sino que están destinados a ser importados a otro script u otros módulos. ¿Mm? Esto es importante. Una función de un módulo puede ser importada a su vez a otro módulo, que puede ser importado a su vez a otro módulo, que puede ser importado a su vez a un script. Estos módulos, como decía, están conformados por funciones, clases, que ya vamos a ver qué son, y variables destinadas a ser utilizadas en otros archivos. Fíjense el concepto de variable, que es el concepto de palabra mayúscula que yo usaba con el user y el password en la función de web scrap. Entonces, ¿cómo se utilizan estos módulos? Tengo el módulo calc.py y luego tengo mi programa que llama al módulo, pero no necesariamente llama a todas las funciones del módulo, sino que llama a una de ellas. La usa y devuelve un resultado. ¿Sí? Tengo un programa o un script y tengo un módulo. ¿Se entiende la diferencia? El módulo no se ejecuta directamente, sino que es un espacio de definición de funciones, que luego se llaman en otro archivo distinto que son programas o scripts. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. También porque por ahí son muchos conceptos. De verdad que son tres clases distintas. Yo por ahí esto lo hacía cuando trabajaba con Cobra Pi o NumPy y por defecto lo ponía, pero no sabía, ahora lo estoy entendiendo, digamos. From NumPy, o sea, import tal función. Ahora que me lo decís. Está bueno igual eso, tal cual. Se empieza a cagar la ficha un montón de cosas. Sí, sí. Otra forma de usarlo, a mí la que más me gusta es esta, la primera de arriba. Otra forma de usarlo es esta. Yo importo toda la librería, ¿sí? Y lo que digo acá es calc punto, o sea, el nombre de la librería, el nombre del módulo punto, el nombre de la función. Acá como importé toda la librería, tengo que decir que de tal librería tomo tal función. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de sintaxis? Son dos formas de usar lo mismo. Lo que pasa es que acá por defecto lo que estoy haciendo es importar todo, conceptualmente. Después más vivo Python, se da cuenta. Cuando interpreta, y yo les dije que era en el medio entre interpretado y compilado, ve qué cosas va a necesitar y trae solo esa, no es tan sonso. Si no, se utilizaría tanto. ¿Sí? Perdón, ese otro paso que tiene que hacer Python hace que se lentezca el programa o no. No, porque se hace en tiempo se hace en tiempo de interpretación. Es como si fuera una pseudo compilación. Lo que hablábamos al principio del lenguaje compilado e interpretado, que yo le dije que Python era interpretado híbrido. Bueno, porque en realidad Python en el medio se dio cuenta de que los lenguajes interpretados son cool, pero no son todos no son todos lo eficientes que debieran ser. Entonces lo que hace es genera como un bytecode, ¿sí? Como un lenguaje pseudo máquina eh, que ya automatiza algunas cosas. Entre ellas esto, es decir, no te va a traer, como lee todo el lenguaje, a diferencia de los interpretados puros, lee todas las instrucciones antes de ejecutarla, ya acá sabe que de calc te va a traer solo esto, entonces no va a ser tan tonto de traerse todo. ¿Mm? Una pregunta. Sí. ¿Cómo sé yo, digamos, Python lo trae teniendo internet o directamente eso está anidado, por así decirlo, guardado dentro de lo que es el paquete de programas que trae Python? Digo por el tema si uno necesita estar conectado sí o sí o no. No necesitas estar conectado, salvo que vayas a instalar una librería nueva que ahora lo vamos a ver. Lo que va a hacer Python es, por cada vez que obviamente hay como los sistemas operativos basados en Unix, hay como un repositorio de librerías oficiales. Para publicar una librería, un conjunto de módulos, una librería ahora vamos a ver más formalmente, pero como un conjunto de módulos, en el repositorio oficial de Python tenés que cumplir una serie de requisitos. ¿Sí? Pues, para vos poder usar luego esas funciones, lo que sí, en ese momento vos tenés que estar conectado a internet con un simple comando pip install tal librería, te la traes y la instala. Lo que hace básicamente es bajarse los archivos y guardarlo lo que hablamos hoy a partir de la pregunta de Seba. Guardarlo en el directorio en el cual Python, el intérprete de Python, guarda las librerías que tiene instaladas. Bueno, en ese momento necesitas estar conectado a internet, ya después no. ¿Sí? La descarga, digo. Como el install package de R.
Ahora bien, un poco lo que decíamos antes, podemos llamar directamente a un módulo, siempre se encuentra en el mismo directorio que el programa que lo utiliza o en un directorio anidado a ese directorio. Y esto es lo que preguntaba Seba. Si deseamos tener nuestro propio esquema de directorios con nuestros propios módulos, debemos declarar el path para que el intérprete conozca dónde buscarlos, ¿sí? Y esto lo hacemos de esta manera, se los dejo, ¿sí? Yo puedo setear una variable de entorno que viene definida con Python, ¿sí? Los que instalaron, no sé, Java o cualquier cosa de esas ya trabajaron con variables de entorno y yo le agrego el path a la carpeta donde yo voy a guardar mis librerías propias. Y después el tipo lo que va a hacer es cuando yo le diga importa tal cosa, va a ir a buscar al core de Python y después a ese directorio. Y si no, lo puedo hacer desde Python directamente, pero esto no es permanente. Hay que decir que lo tengo que hacer en cada script que lo voy a usar. Que voy a usar, ¿sí? Me tengo que acordar de definir estas dos instrucciones, ¿sí? En cada uno de los scripts que voy a utilizar ese directorio. Si yo lo guardo acá en la variable de entorno de Python path, ya me queda para siempre. ¿Mm? Bueno, pero como decía, yo voy a hablar del core de Python, de los módulos predefinidos o built-in de Python, ¿sí? Que se conocen como módulos integrados y existe una gran cantidad, ¿sí? Como les decía, es posible utilizar estos módulos invocando la palabra server import sin instalar nada, ¿sí? Algunos de los que se usan son mat, datetime, static, random. Estos los van a ir conociendo, ¿sí? Pero conceptualmente, ¿qué quiero que les quede? Hay módulos que ya vienen preinstalados con Python, hay módulos que puedo descargar con PyInstall, que ahí lo vamos a ver, o bajarme el paquete e instalarlo, como si fuera a bajarme cualquier aplicación que utilizo. O la tercera es definir mis propias funciones. Es como, eso es lo que, a grandes rasgos, lo que quiero que les quede grabado. Hay Juan, módulos que una llegan pregunta. con ¿Eso es lo que Python. se Sí, llama el Seba. entorno? ¿Cómo? ¿Eso es lo que se llama el entorno? Sí, podríamos llamarlo así. Son módulos predefinidos, ¿sí? Que ya vienen instalados en Python. ¿Mm? Que por la frecuencia de utilización de estas funciones, ya vienen instalados por defecto, ¿sí? Es Por decir, ejemplo, te pongo un ejemplo que me tocó cuando tuvimos que hacer las secuencias de COVID. Teníamos que instalar Conda, que era el entorno para poder utilizar los scripts que nos mandaban, etcétera, etcétera. ¿Se refiere a eso? Yo tocaba hasta más o que menos, por eso te Conda, pregunto ahora. Conda es del segundo ejemplo, se va. El primer ejemplo es este de los módulos predefinidos que vienen con Python. Conda, ¿sí? Trae un conjunto de módulos preinstalados con determinada utilidad u objetivo, que en general están vinculados al análisis de datos. Si vos instalás el entorno Conda, te estás instalando automáticamente un conjunto bastante grande de paquetes junto con ese entorno. Está bien, entonces Perdón, entorno sería ese conjunto de funciones y módulos que me permiten a Sí, mí sí, este podemos otro llamarlo así. script. Sí. Conda es anaconda, ¿no? ¿O son cosas diferentes? Son una hija de la otra. Anaconda Ok, es Claro, un es muy IDE. confuso para lo que no lo tenemos tan claro. Sí, tal cual. Anaconda es un conjunto de utilidades vinculadas al análisis de datos, vinculadas utilidades visuales, como vos instalás Anaconda, instalás el entorno Conda, que son todos los paquetes, instalás el IDE Spider, que es el que trabajamos nosotros. Pasa que yo no le hice instalar toda Anaconda, pues es súper grande de gusto. Y capaz que después van por otro lado ustedes. Pero tiene instalado Jupyter, trae instalado Jupyter Notebook, trae instalado Orange, que es para otra forma de hacer análisis de datos, dice un montón de utilidades vinculadas al análisis de datos. Visuales son las de Anaconda. Y abajo trae Conda, que son las librerías que se sirven o de las cuales se sirven esas utilidades para la ejecución o para el desarrollo del análisis de datos. Son parientes, digamos. Una Está súper pregunta, bueno. perdón, ¿Cómo? ¿esto se podría comparar con las distintas distribuciones de Linux?
por ejemplo, Ubuntu, Linux, que trae como No, paquetes. más abajo, Vani. Em, esto puede compararse. ¿Vos tenés o viste alguna vez Linux? El gestor de paquetes de Synaptic de Ubuntu, donde yo me instalo determinadas librerías y me genera determinada funcionalidad, eso sería la librería Python. Ok. Si uno quiere trazar Es el como, paralelismo entre Ubuntu o Python y Python, dice que, bueno, Python es Ubuntu, es como el sistema, y las librerías son el gestor de paquetes de Ubuntu, si querés, que sí, agregan determinada funcionalidad a Python. estaba pensando en el Linux, que tengo entendido, bueno, sí lo usé, pero hace mucho, y ese trae como ciertos, no sé si son librerías, pero trae como Paquetes se aplicaciones llaman en que Python, son en específicas Ubuntu. para la informática. Sí, Sí, pero sí, 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 te entendí. tiene un punto de contacto la comparación, no está mal. Gracias. Igual esto lo vamos a seguir viendo la semana que viene, ¿eh? O sea, fíjense, hay algunas librerías o módulos, los predefinidos en Python, que yo simplemente los importo, ¿m? Y los uso. De la del módulo mat, me traigo la raíz cuadrada y el factorial, y lo uso. ¿M? Y ahora hay otros que son externos, como los del entorno Conda que planteaba Seba, o Iván, que yo los tengo que descargar desde el mundo exterior. Y hay una librería o un entorno oficial de librerías de Python. Y hay una utilidad muy interesante en Python que es pip. Y yo digo pip install, el nombre del módulo, ping, me lo baja y después hago un import. ¿Sí? Muy sencillo. Fíjense que en este caso, como yo sé que la librería o el módulo mat ya es parte de Python, no tengo que instalarla, simplemente la importo. En el caso de la externa, lo instalo. Pip install, módulo tal, y lo instalo. Acá les puse un ejemplo. Pip install emoji, ¿sí? Y luego puedo usar diferentes emojis en mi código. Pero antes de hacer la importación, hago la instalación. ¿Sí? No sé si lo probé esto. Pero como estamos en confianza ya. ¿Sí? Yo acá aprieto, pongo pip install emoji, que lo escribe así. Ay, no, no, no. Ah, sí, estoy compartiendo Spider. Pensé que me había quedado en la otra. Tarda un cachito y debiera instalar ahí. Ven, obtuvo los paquetes de dependencia, descarga el paquete, lo instala y me dice que necesito reiniciar el kernel. Esto aprieto acá, restar kernel, y y ahora cuando reinicie, yo ya voy a poder importar esa librería que antes no conocía. ¿Sí? Vamos a afanarnos el código de acá. Ah, es maldición. Es una imagen. Bueno, por la from emoji. Decía emoji. Import. Emojice. ¿Ven? Ya lo puedo importar. A ver si funciona esto. Emojice. Adjunto. La librería más inútil de la historia. Elegí como ejemplo. Tools. App. Impresionante. Impresionante. No van a aprender a programar, pero tienen todos los emojis del mundo en su Python, ¿sí? Es súper importante. Van a ser unos programas súper simpáticos. Van a poder hacer print la manita. ¿Eh? No sé si yo podría asignar a una variable esto. Y ya se ponía a jugar el nuevo. Ah, Juan, perdón, pero no. cualquiera puede instalarlo estando conectado a internet o tenés que te Sí, bajarte algo claro. para poder. Porque yo Sí, lo puse sí, recién y pero me tiró cualquier cosa. porque instalaron solo, yo ahora después te paso la forma de instalar pip, porque pip es una utilidad independiente
a Spider. ¿Sí? Si te instalas el entorno Conda, te trae pip instalado. Yo le hice bajar solo esto, pero después ahora les paso la instrucción, es súper fácil. Impresionante. ¿Mm? Eh, pero bueno, el concepto es, como lo que preguntaba Iván antes, módulos internos de Python o built-in predefinidos o externos. Esos externos me conecto a internet para hacer el pip install, y una vez que lo instalé, ya está en mi máquina. Yo después puedo importarlo, ¿sí? Puedo importarlo. Ya está, no necesito Iván estar conectado a internet ahí, ¿sí? Solo para bajarlo. Ahora bien, hablemos de librería porque en general hablamos de librerías, no de módulos. Las librerías básicamente son un conjunto de módulos, ¿sí? De archivos, como el que vimos de funciones propias, agrupados bajo un mismo nombre. Es decir, es un conjunto de funcionalidad con una utilidad similar o vinculada lógicamente, que está dentro de un contexto más grande de utilidades, ¿sí? Por ejemplo, la librería, en caso de scikit-learn, la librería es scikit-learn, pero después adentro tiene el módulo preprocessing, que es para el preprocesamiento de datos. El módulo tree classification, que tiene los algoritmos vinculados a los algoritmos de clasificación. El módulo clustering, que tiene adentro las funciones vinculadas al análisis cluster. ¿Qué quiero decir? Una biblioteca es un concepto más amplio de módulos que agrupa adentro un conjunto de módulos que tiene una utilidad emparentada de alguna forma, ¿sí? Que tienen que ver con una lógica de negocio o de vinculado a un problema común. Es decir, ustedes van a encontrar, cuando vayan a la bioinformática, van a encontrar una librería vinculada a la bioinformática que adentro va a tener un conjunto de módulos, ¿sí? En general uno no publica, salvo que sea algo súper complejo, una función o un módulo, sino que lo que hay son librerías que uno instala. En el caso, por ejemplo, en el caso ¿sí? Acá sí es un módulo, pero uno podría ver, por ejemplo, scikit-learn, punto, bueno, ¿sí? Y acá tengo conjunto de módulos. ¿Se ve? Yo tiemblo con esto, pero no sé qué están viendo ustedes. Ah, sí, están viendo Spider. Un conjunto de módulos que tienen diferentes utilidades, ¿sí? Algunos para modelos lineales, yo por acá, por ejemplo, modelos lineales, from este módulo puedo importar linear regression, por ejemplo. Bueno, esto debería aparecer, que es la regresión lineal, ¿sí? Es decir, va a haber módulos abocados a algoritmos con objetivos similares, pero la librería en términos globales también va a tener un significado común o un objetivo común, ¿sí? Diferentes técnicas o funciones asociadas a un objetivo común. Che, me quedé caliente con esto. Linear regression. No le sé. Ah, linear. Ahí está. Se lo voy a mostrar que lo puedo hacer. Por ejemplo, yo me traigo del módulo Linear Model de scikit-learn, ¿sí? La función, en este caso es la clase, que ya vamos a ver lo que es, regresión lineal. ¿Para qué? Para luego ajustar un modelo de regresión lineal. Que decía hoy, me voy a poner a programar cómo se ajusta un modelo de regresión lineal si ya lo tengo scikit-learn, súper lindo, no tiene ningún sentido. ¿Mm? Eso es un poco quizás lo que hacía Iván sin darse del todo cuenta. Bueno, bueno, obviamente a ver qué es la que están viendo. En el video voy a estar todo el tiempo preguntando eso. Los desarrolladores y los investigadores de la comunidad pueden construir su propio conjunto de funciones útiles en el mismo dominio, ¿sí? Podría estar más lindo dicho. ¿Sí? Es decir, una librería tiene como un dominio de acción, ¿sí?
La biblioteca de Python incluye, bueno, esta vamos a ver, Matplotlib, PyTorch, Request, Beautiful Soup. Esta se usa para el parseo de HTML, nosotros lo usamos en el proyecto y otras. Y un poco la arquitectura de una librería o paquete de Python sería esta, ¿sí? Hay una librería con un conjunto de módulos y también a su vez puede haber una librería que tiene sublibrerías que adentro tiene distintos módulos, ¿sí? Si yo instalo la librería, por ejemplo, Matplotlib, pero yo acá lo que estoy haciendo es, esta es la librería, este es el módulo y Matplot es la función, ¿sí? Y la biblioteca estándar de Python, las funciones predefinidas, acá les dejé las más importantes, ¿sí? Fíjense esta cuestión que hablábamos de compilado versus interpretado. Algunos de los módulos, pasa también con NumPy, Iván, están escritos directamente en C por una cuestión de performance, ¿sí? Estos son algunos, ¿sí? De la librería estándar de Python o el core de Python o las librerías predefinidas, ¿sí? Acá les dejé algunos enlaces. Sí, esto es un poco lo que vimos hoy. Todo vimos hoy, pero este estaba piola. Sí, yo la Y librería, perdón, la librería que bajaba de Python era CobraPy, que es para Constraint Based Analytics, algo así. Para análisis básico de restricciones. bien, yo De, por ejemplo no la conozco. Tiene que ver con el ámbito de desempeño profesional de sí, cada uno de nosotros, ¿no? Es de decir, biología de hay sistemas, librerías que yo no digamos. las voy a conocer nunca y que Sí, ustedes sí, en un poquito tiempo van a ser expertos, digamos. Eso pasa todo el tiempo. ¿Mm? sí. Yo les propongo, eh, por su bienestar y por el mío, que cortemos acá y lo de Ilja lo vemos el martes, porque es como, o por lo menos para mí fue bastante larga la clase en términos de, de la cuestión expositiva. No sé si lo sintieron así, pero quizás por ahí para usted fue demasiado pesado. Muchas preguntas. Pregunta. Y para mí está bien que lo cortemos. Sí, 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 para mí estaba Mucha también. dormida. info. Bueno. Mucha info. Bueno, pero nada, es un curso intensivo, les pido de vuelta, traten de practicar, ¿sí? Traten de acá el martes de practicar, porque se van a ir acá sabiendo todo, pero después van a estar solitos para el trabajo final y ahí me da miedo. Entonces, si ustedes ya se pelean con la sintaxis del lenguaje ahora, después lo que se tiene que pelear es con una idea sencilla, corta y la implementación, ¿sí? Porque quizás, no porque yo lo explique, sino por el material o por la dinámica, por los conocimientos previos de ustedes, les parece sencillo ahora, pero se está acumulando un montón de conceptos nuevos y de aplicación. Es decir, por más que lo entiendan, si no lo implementan, se les va a complicar. En grado decimos eso todas las clases y no nos hacen caso. Pero bueno, confío en usted, un poco más que los de grado. Bueno, chicos, chicas, si les parece, nos vemos el martes y empezamos a trabajar estructuras de datos que van a hay algunas estructuras de datos que vienen predefinidas con el lenguaje y algunas de las que vamos a ver el martes y ya vienen en librerías propias, como planteaba Iván en el caso de NumPy, los arreglos de NumPy y las matrices o los dataframes de Pandas, que también vienen en una librería porque no están en el core del lenguaje. Y nos vamos a guardar la clase del jueves para las librerías, algunas de las librerías que a mí me parece que pueden ser interesantes para ustedes y que, aunque quizás no sea por donde luego vayan, les va a dar una idea de cómo se utiliza una librería en general. Y ahí vamos a hablar un poquito de objetos porque muchas de y clases, porque muchas de las funcionalidades dentro de la librería están implementadas en objetos. ¿Mm? Bien, ¿Estamos? ok, bien. Estamos. Bueno, nos vemos el martes. Muchas Descansen. gracias. Bueno, Muchas Chau, chau. gracias. gracias. Bien.